Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Religión y sentido de la vida. En este vídeo me propongo ofrecer algunas explicaciones o comentarios, reflexiones, análisis, ideas al respecto de la relación entre religión y vida. Ciertamente es un tema amplísimo que se podría tratar durante horas y horas, pero aquí me limitaré a dar algunas ideas, algunos aspectos que considero fundamentales o críticos para entender la relación entre vida y religión. Ciertamente se puede enfocar la cuestión desde numerosas perspectivas diferentes. Por ejemplo, desde la filosofía materialista de Gustavo Bueno, como es sabido, no tiene sentido lógico pensar que existe una vida después de la muerte y que por lo tanto el espiritualismo tiene razón en sus planteamientos. El propio Gustavo Bueno, como es sobradamente conocido, se consideraba un ateo católico, lo cual parece una contradicción en los términos, pero realmente no lo es. Él apreciaba muchísimo, valoraba en gran medida la cultura cristiana, las aportaciones realizadas por el cristianismo y también, por supuesto, el arte cristiano, la cultura cristiana en general, que es un poco o en gran medida la base de la Europa que conocemos. En este sentido, por supuesto, el estudio de la teología también forma parte de la cultura de cualquier ciudadano, de cualquier estudioso, de cualquier filósofo, pensador, etc. Realmente también es verdad que otro gran filósofo, como era Bertrand Russell, que fue premio Nobel de Literatura también, y fue lógico, matemático, filósofo, consideraba de una manera muy clara que no tenía sentido pensar que existe una vida después de la muerte, una vida inmortal, o que el alma no muere nunca, o que hay una resurrección de los muertos. Le parecía algo completamente increíble, completamente fuera de lugar desde una perspectiva basada en la ciencia ya del siglo XX incluso, y por supuesto también del siglo XXI. Realmente es entendible que lo dijera Bertrand Russell esto en unas declaraciones que realizó en los últimos años de su existencia, que fue larga, pero también esto se reflejaba en sus obras escritas, en sus libros, etc. Además, ha habido otros filósofos que se han planteado estas cuestiones. Por ejemplo, está el caso de Tierno Galván, que en su libro ¿Qué es ser agnóstico? Ya establece claramente la diferenciación entre agnosticismo, entre ateísmo, en relación con las personas que son creyentes, con los teístas que defienden la existencia divina o la afirman. En cierto sentido, el ateo niega radicalmente la existencia de Dios. El agnóstico tiene dudas muy serias, muy profundas sobre la existencia de entidades espirituales, y en este sentido las consecuencias al final vienen a ser las mismas de cara a la propia existencia. En cualquier caso, también es evidente que ha habido otros pensadores, como el caso de Marx, que dijo que la religión era el opio del pueblo, que era una especie de droga y que realmente servía para que siguiera la miseria en el mundo, la explotación en el trabajo, el conformismo, la resignación, etc. Y en ese sentido, según el marxismo, era algo contraproducente la religión, porque era una especie de autoengaño de la persona. Ciertamente esto puede parecer exagerado, pero realmente también hay otro filósofo, Feuerbach, que también dijo que Dios, en una proyección humana de las perfecciones que conocemos, se proyecta en un ser inventado, proyectado, y ese ser es Dios, pero es una idea totalmente falsa, una creación diríamos de la mente humana, pero que no tiene realidad empírica. Por otra parte, es sobradamente sabido que la ciencia no puede llegar a conocer la existencia divina, porque la ciencia solo investiga, observa, experimenta, pero en relación con la experiencia, con lo empírico, con lo que se puede observar, medir, cuantificar, etc. Y como Dios es una entidad, suponiendo que existiera, suprasensible, supramaterial, por lo tanto no podría ser analizable, ni observable, ni experimentable a través de ningún tipo de ciencia. En este sentido, por supuesto,
Incluso ha habido científicos que se han considerado a sí mismos religiosos, en el sentido de que creen en la existencia de Dios, pero realmente la tendencia más general, más común, más habitual entre los científicos es pensar que Dios no existe, que la otra vida tampoco, y que somos pues animales racionales, por supuesto, como ya decía también Aristóteles, pero que no existe otra vida después de la existencia terrenal, empírica, que todos tenemos. En este sentido, está claro que si alguien pide pruebas que demuestren que Dios no existe, también se podría decir que se puede buscar pruebas de que existe. Realmente los datos científicos de que disponemos actualmente, que son infinidad de ellos, diríamos que reafirman la no existencia de Dios y la no existencia del alma, de otra vida después de la muerte, etc. Por supuesto, también existen las pseudociencias, existen otros conocimientos, etc. Pero, y por supuesto, cada persona es libre de creer que hay otra vida o otro mundo después de este, etc. Y eso incluso puede servir de consuelo psicológico, y en este sentido pues es plenamente aceptable, pensando en la libertad de conciencia, de pensamiento de cada persona, de cada sujeto. Eso es perfectamente entendible. Lo que sucede es que si pensamos, por ejemplo, en la famosa apuesta de Pascal, la apuesta pascaliana, que venía a decir que si apostamos porque Dios existe, podemos ganarlo todo, la gloria, la vida eterna, el cielo, el paraíso, etc. En cambio, si perdemos la apuesta, no perdemos nada. Si bien este planteamiento ha sido muy criticado por la filosofía contemporánea actual, también ha sido criticado por Voltaire y por otros filósofos, porque realmente lo que podemos perder si realmente creemos que Dios existe y que otra vida existe y luego eso no es verdad, diríamos, aparentemente podríamos perder la propia vida real de la que disponemos, pensando en que luego eso será compensado en otra vida después de la muerte. En cierto sentido es, diríamos, caer en una actitud, diríamos, de nihilismo pasivo, en el sentido de Nietzsche, en el sentido de que sería pensar que lo que él hablaba, Nietzsche, que puede haber una moral de esclavos y una moral de señores. La moral de los esclavos sería, según Nietzsche, la de los cristianos, que confían en que habrá un cielo redentor, un paraíso que compensará de las penalidades de este mundo material, y que por tanto eso estaría causando pues un cierto grado de conformismo con el mundo material. Y en cambio, desde un planteamiento, podríamos decir, ateo, diríamos que las personas estarían más motivadas o más impulsadas precisamente para luchar de una forma pues muy fuerte, de una forma, podríamos decir, entre comillas, feroz, por sus derechos, por sus deseos, para conseguir pues una vida plena, una vida realmente auténticamente completa, al máximo, desarrollando todas las capacidades y potencialidades. En este sentido, pues realmente el enfoque puede ser muy variable. En cualquier caso, yo creo que existe también otra vía intermedia, que no es la de Nietzsche o la de Marx, y que tampoco pues es exactamente la propia del cristianismo o de otras religiones similares como el judaísmo, etc., y que consiste en pensar que el propio hombre puede hacer su vida divina en cierta medida, con su esfuerzo, con su talento, con su inteligencia, con su voluntad, de tal manera que todo lo que hace en esta vida se convierte en algo, entre comillas, divino, y de alguna forma sería el intento de divinizar la propia existencia humana, independientemente de que después exista otra vida o no exista. En ese sentido, podríamos decir que incluso podríamos pensar que la otra vida después de la muerte sería algo secundario si vivimos nuestra vida real, efectiva, como si ya fuera de alguna manera divina. Esa podría ser una solución, diríamos, en cierto sentido adaptativa, y en cierta forma también podríamos pensar que sería una solución bastante coherente, bastante racional. Si después existiera esa otra vida, bueno, pues tampoco se habría perdido nada en la propia vida mundana. Y si no existiera, tampoco. O sea, en cualquiera de los dos casos, si existiera otra vida después de la muerte o no existiera, si vivimos nuestra vida en el mundo como si fuera realmente propia de un Dios, divina, de una forma completamente, diríamos, plena, pues diríamos que
estas cuestiones, diríamos, especulativas, perderían parte quizás de su sentido, o por lo menos no serían tan sumamente importantes para muchas personas. En cualquier caso, esto está sujeto a distintos planteamientos, opiniones, razonamientos, etc. Pero considero que indudablemente es muy respetable que haya personas que crean que hay otra vida después de la muerte, que hay un paraíso, que los espíritus o las almas siguen existiendo después de la muerte, y eso pues es aceptable desde pues una libertad de pensamiento, desde un planteamiento abierto, desde la perspectiva filosófica, teológica, etc. Pero también podríamos decir que la actitud agnóstica y atea también es digna del máximo respeto. En cualquier caso, estos son unos dilemas que quizás no se acaben nunca, pero considero que pueden ser superados, insisto, si pensamos en la posible divinización de lo humano, algo que estaría, en cierto sentido, en consonancia con, por ejemplo, la filosofía zubiriana y otras filosofías. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirte a mi canal. Hasta siempre.